En el día de hoy vamos a continuar con esta maravillosa palabra acerca del desbordamiento. En Romanos capítulo 15, si ya están ahí, digan, hey, genial, ya casi llego. Y entonces yo gritaré, hey, y así comenzaremos esta fiesta. Vamos, alguien, ¿cómo están ustedes? Vamos, voltéate con la persona a tu lado y dile, te ves bien hoy. Vamos, es bueno estar en la casa de Dios. Vimos a Dios moverse de una manera tan poderosa en nuestro primer servicio. Y quiero leer este pasaje y enmarcar algunos pensamientos para ustedes. En un rato voy a invitar a algunos de nuestros estudiantes de secundaria a que suban y me ayuden. Pablo escribe a la iglesia en Roma, a muchos líderes allí, enmarcando cosas para la iglesia primitiva y les habla sobre la comunidad. Escuchen lo que dice. Nosotros los que somos fuertes, algunos dirán, ese soy yo, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. A veces ese soy yo. Vamos, hay momentos en los que enfrentamos desafíos y hay cosas que llegan a nuestra vida en las que necesitamos ayuda. Y dice, no busquemos el propio gusto, sino agrademos al prójimo para su edificación, pues ni Cristo se complació a sí mismo, sino que, como está escrito, los insultos de quienes te ofenden han caído sobre mí. Porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que por medio de la perseverancia y el ánimo que nos dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Así que Pablo está diciendo, miren, hay una verdadera esperanza que viene a ustedes si escuchan, porque la iglesia es esta hermosa reunión donde algunos son fuertes en ciertas áreas, algunos tienen desafíos en otras áreas, pero juntos podemos hacer algo hermoso. Él dice en el versículo 5 que el Dios que da perseverancia y ánimo les conceda tener entre ustedes el mismo modo de pensar que tuvo Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice esto, excepto, acéptense los unos a los otros, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Porque les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos en favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas y además para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y así Pablo ahora está exponiendo esta revelación que Dios, cuando Jesús vino para revelarse tanto a los judíos como a los gentiles, y tomó a los judíos y a los gentiles, y de ahí hizo un solo pueblo, el pueblo de Dios. No hay hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni rico ni pobre, todo lo anterior. En Cristo somos uno, es lo que enseña Pablo. ¿Puedo escuchar un amén? Vamos, y luego dice, por tanto, en el versículo 9, te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, ensalzadle todos los pueblos. Y otra vez, Isaías dice, la raíz de Isaí brotará, uno que se levantará y gobernará sobre las naciones. Y en él los gentiles pondrán su esperanza. Así que está dejando claro que Jesús es la esperanza tanto de judíos como de gentiles por igual. Y luego hace esta declaración, y esto es lo que quiero que captes hoy, y sobre esto vamos a construir. Él dice que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz, no solo de algo de gozo y paz, no solo de una medida que te ayude a pasar este momento, sino que te llene de todo el gozo, toda la paz y de tu parte al confiar en Él para que reboses. Alguien diga rebosar, rebosar de esperanza, no por tu poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Nuestra ciudad necesita que seamos personas que rebosen. Austin necesita personas que conozcan a su Dios, que confíen en su Dios, que a veces estén pasando por el infierno, a veces estén en lo más alto del cielo. Pero ¿sabes qué? Estoy confiando en mi Dios, camino con Él, y lo que sucede es que Dios vierte en mí su gozo, su paz. ¿Sabes lo que a veces no hace su gozo y su paz? No cambia mi circunstancia, no cambia mi situación.
No cambia el revés en el que me encuentro, pero en cambio me da algo tan poderoso que mi rostro puede reflejar la gloria de Dios, incluso cuando las cosas no salen como yo quiero. Y puedo caminar con una paz que la gente no conoce. Puedo caminar con un gozo que ellos se preguntan, ¿cómo tienes ese gozo? Confío en mi Dios y Él vierte en mí algo que está destinado a fluir a través de mí, fluye a través de mí y trae una gran abundancia a toda mi comunidad. Mira, nosotros tenemos un papel en este camino. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, decimos, Señor, me rindo a ti como acabamos de cantar. Y entonces Dios dice, está bien, si quieres más de mí, estoy accesible. Las Sagradas Escrituras no dicen cosas como búscame y que tengas mucha suerte. No dice simplemente persígueme y ya veremos qué pasa. No, Dios dice, búscame con todo tu corazón y me encontrarás. Llámame, cariño, y yo estaré allí. Mira, cuando entendemos esto, decimos, está bien, entonces yo tengo un papel en esto. Porque no solo dice, llámame una vez y el resto de tu vida estaré a tu disposición. No es como si solo tuvieras que chasquear los dedos, como si el niño Jesús estuviera en camino. Eso no es lo que dice la Biblia. También dice eso. Vamos, la Biblia dice que debemos buscarlo, clamar, ir tras Él. Y entonces estamos hablando en esta temporada de lo que significa para este reino. Desbordar es el acto de derramar. Estamos destinados a hacerlo. Es el resultado de recibir la abundancia de Dios y de nosotros mismos. A veces damos de nuestras reservas sin tener excedente, extrayendo de lo más profundo al atravesar algo muy particular. A veces lo profundo llama a lo profundo y en última instancia se trata de dar de lo que tenemos para derramar en otros. Y en esta temporada, creo que Dios quiere que podamos aprender que existe realmente una forma específica de conectarnos con un mayor flujo de entrada, lo que provoca una mayor salida. ¿No le parece a usted? Sabes, acabamos de pasar por el Snowmageddon. Tuvimos un cuarto de pulgada de nieve. Ryan me llamó, estaba llorando. Decía, Pastor Paul, Joe, ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Le pongo las cadenas al cuatrimoto? Bueno, está bien, él no dijo eso, pero si conocen a Ryan, saben que no le teme a nada. Estaba descalzo, caminando hacia la iglesia, diciendo, ¿dónde está todo el mundo? Hubo una tormenta de nieve y al oír que viene una, todos corren a la gasolinera a repostar para no quedarse sin combustible. Curiosamente, de repente, las estaciones ponen carteles de fuera de servicio en todos los surtidores. ¿Por qué sucede esto? Porque tienen tanques gigantescos, pero a esos tanques les han extraído completamente todo y no les han devuelto nada, ¿verdad? Y para nosotros como cristianos podemos tener un tanque enorme, pero si no recibimos un flujo constante, entonces viene una tormenta y de repente no hay desbordamiento, ¿verdad? Lo que sucede. Además, la gente corre a los cajeros automáticos cuando ocurre algo, se acercan los días festivos y esas cosas, el día de pago, y todos corren a los cajeros automáticos. Y de repente llegas un poco tarde después del trabajo y vas a sacar dinero y el cajero automático dice fuera de servicio. ¿Por qué está fuera de servicio? Porque tanta gente ha hecho retiros de él. Solo puede contener cierta cantidad y entonces el banco tiene que volver a llenarlo, ¿verdad? Y cuando pensamos en este tipo de cosas, nuestra vida espiritual es igual. Si queremos ser personas que desbordan, tenemos que tener un flujo constante entrando en nuestra vida. Y aquí hay algo interesante. A veces podemos encontrarnos echándole la culpa a Dios por esto. Dios, ¿por qué no sigues derramando simplemente dándome todo lo que necesito? Y Dios dice, mira, yo haré esto, pero tiene que haber algo de tu parte que me busque. Cuando te acerques a mí, yo me acercaré a ti, dice el Señor. Eso es lo que dice Santiago.
Y lo que aprendemos es que al mirar las escrituras, hay cosas que podemos hacer que nos llenarán de manera constante, para que podamos tener un desbordamiento constante. Y quiero hablar de un par de estas cosas. Sabes, primero es la palabra de Dios. Tenemos la belleza de la palabra de Dios. Tengo unas 20 copias de la Biblia en mi casa de versiones diferentes y cada 5 años la he marcado tanto que simplemente consigo otra, empiezo a subrayar y a hacer círculos de nuevo y simplemente empiezo de nuevo, ¿verdad? Y la mayoría de las personas tienen una de estas y aún así solo se queda ahí. Y esta es la palabra de Dios escrita para nosotros. Es la palabra viva y activa de Dios. Es su voz. Tú quieres saber la voluntad de Dios, tienes que aprender la palabra de Dios. Y cuando aprendes la palabra de Dios, ahora conoces la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 12, que si dejamos que la palabra de Dios entre en nosotros, vamos a conocer la voz de Dios de una manera poderosa. Y lo que sucede es que cuando la palabra entra en nosotros, enfrentamos una situación. A veces esa situación es algo para lo que necesitamos fe. Y tal vez se acerca una promoción, pero no sabes si la vas a obtener. Y piensas, Dios, quiero creer por esto. Pero entonces de repente la voz del enemigo aparece y murmura, Punch, ¿recuerdas que abandonaste la secundaria, Punch? Van a ver a fondo tu currículum y van a, Dios, no, eso no va a pasar. Y empieza a parlotear cosas. Y tengo ante mí la opción de poder estar de acuerdo con la voz y la palabra del enemigo maligno, lo cual terminará por suprimir cualquier otro posible desbordamiento, liberará la ansiedad. Eso me provocará una depresión. Y esa situación me acabará llevando a sentarme alrededor de un gran recipiente de helado 2 o 3 veces. O puedo decir, ¿sabes qué? Quizás eso tenga algo de verdad, pero ¿sabes qué es la verdad absoluta? Es que Dios está a mi favor. Y si Dios está a mi favor, ¿quién podrá estar en mi contra? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mi Dios me diseñó con temor y maravilla. Él tiene planes y propósitos. Ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni el corazón humano imaginó. Lo que Dios hace a través de un pequeño mexicano blanco llamado Poncho, si confía en Él. Y puedo decir, chúpate esa, diablo, porque conozco la palabra de Dios y no aceptaré tu influencia. Tomaré esto y dejaré que sea mi fuente. Eso es una decisión que todos tenemos. Quiero decir, a veces la gente, y es como, wow, tienes como un ladrillo de 90 kilos en la espalda. ¿Qué está pasando? ¿O solo estás escuchando al viejo desgraciado? Porque si leyeras esta palabra te enderezarías. Serías como, cuídate, diablo. Estoy a punto de ponerme rudo contigo. En serio, lo digo. La palabra de Dios es una fuente. La palabra de Dios hace crecer nuestra fe y confianza para confiar en Dios. La palabra de Dios renueva nuestra mente y transforma nuestros deseos para que podamos desbordar siempre. Al leer la palabra recuerdo mi propósito. Me ayuda a descubrir mi propósito y vivir con sentido en vez de perseguir bienes materiales. Dejo de buscar un mejor auto para vivir con destino porque la palabra de Dios me moldea. Su palabra nos ancla en la incertidumbre, dándonos plenitud incluso en tiempos difíciles. ¿Sabes lo que Dios nos promete? No que si lo buscamos nunca tendremos un problema. Lo que Él nos promete es que estará con nosotros sin importar por lo que pasemos. Y hay momentos en los que atraviesas algo significativo y parece un gran retroceso. Es doloroso, es intenso, es desafiante. Y aún así, en medio de todo, encuentras esos momentos de paz y esos momentos de alegría. Y la gente pregunta, ¿cómo puedes haber pasado por eso y estar experimentando esto? Bueno, porque confío en mi Dios. Y mira, en medio de mi retroceso hay una hermosa preparación para que Dios haga algo que de ninguna otra manera podría suceder en mi vida. La palabra de Dios es tan poderosa, produce fruto.
que desborda y bendice a otros. Jesús cuenta la historia de la semilla que cayó en buena tierra. Él dice que se refiere a alguien que escucha la palabra y la entiende, y es quien produce una cosecha que rinde 160 y 30 veces lo que se sembró. Cuando tengo la palabra de Dios dentro de mí, tengo abundancia para los demás. De repente me encuentro con alguien y está pasando por algo, le digo, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Oh, es tan loco que me estés contando esto, porque justo estaba en Génesis y estaba leyendo la historia de Abraham e Isaac, cómo Dios le pidió algo que amaba. Al honrarlo y hacerlo, Él trajo provisión en su momento perfecto. Y creo que Dios traerá provisión a tu vida. Tengo una palabra en mí porque tengo la palabra en mí. Aquí hay otra cosa que puede causar desbordamiento en nosotros, nuestra vida de oración. Esto es un extra. No tienes que pagar por esto. No tienes que inscribirte en ningún seminario. Te lo digo, si empiezas a orar más, vas a experimentar desbordamiento en tu vida. Porque cuando comienzas a orar, tu fe empieza a crecer. Cuando empiezas a orar, simplemente dices, está bien, lo pongo en tus manos, Dios, y comienzas a esperar que Dios haga cosas. En lugar de mirar y fijarte en todo lo que el enemigo está haciendo, empiezas a decir, está bien, Dios, sé que viene. Empiezas a desear cosas justas porque estás orando por ello. Estás haciendo una lista de oración, estás escribiendo algunas cosas. La oración es donde nuestra dependencia reemplaza la autosuficiencia y el desbordamiento comienza a ocupar un lugar más grande en nuestra vida. La oración nos llena con la paz de Dios, como nos enseña la Escritura. Nos alinea con los propósitos del reino de Dios. Nos ayuda a poner a Dios en primer lugar. Mucha gente se salta la oración y solo la usa ante conflictos, pidiendo que otros reciban su merecido. Es como sabes, hay más que maldecir a la gente al infierno con tu vida de oración. Sé que hay muchos malos conductores en Austin. Recomiendo que no uses la direccional porque aquí no la respetamos. Las direccionales en Austin, pero lo entiendo. Pero puedes pasar un tiempo con Jesús en la mañana. Puedes pasar un tiempo con Jesús en la noche. Oh, mi vida está tan ocupada. Está bien, sáltate el almuerzo. ¿Por qué parece que te va bien con esas hamburguesas con queso? Quizás necesitas sacrificar un poco de tu hora de almuerzo para tener solo 15 minutos. Y escribe algunos nombres, escribe algunas metas, escribe algunas situaciones y sé constante en orar por ellas y decir, Señor, yo creo por esto. Eso provocará un desbordamiento en tu vida. Aquí va otra, adora. Otro consejo gratis. Esto es algo para lo que Dios te ha dado manos para que puedas adorarlo con ellas. Te ha dado pies para que puedas danzar y alabar. Te ha dado cuerdas vocales para que puedas cantar. Tenemos tanta música tan fácilmente accesible para nosotros en todos lados a donde vamos. Y podemos poner música de adoración y permitir la adoración. ¿Sabes? La Biblia dice, ponte el manto de alabanza en lugar del espíritu de pesadez. Sientes una pesadez en tu vida y comienzas a adorar. Oh Dios mío, Señor, simplemente no sé qué hacer con esta situación en el trabajo. Puedo enfocarme en cómo vamos a sacar a Susie. Tal vez podría ir en reversa y simplemente pasar por encima. O he estado viendo algunos de sus Instagrams y esas cosas. Solo digo. O puedo decir, ¿sabes qué? En lugar de simplemente matar a Susie en mi mente, voy a comenzar a elevar una oración. Y voy a decirle, Señor, ¿podrías hacer algo? Pondré música de adoración y empezaré a cantar sobre Dios. Y voy a tomar esta nueva canción que acabamos de hacer, voy a ir a aprenderla y memorizarla y poner a Jesús en el centro y voy a empezar, qué Dios, qué Dios. Y empiezo a adorar. Y sabes, lo que pasa es que las cosas se levantan porque en la presencia de Dios la ira no puede simplemente manifestarse. La soledad no puede quedarse. La ansiedad no puede ser celebrada ni hacer lo que quiera. No, en la presencia de Dios las cosas se derriten como cera. Las montañas se derriten como cera en la presencia de nuestro Dios. Y cuando empiezas a adorar, cambias todo. Oh, pero pastor, cuando termino de adorar todavía esa enfermedad, esa situación, oh, pero se trata de lo que está pasando aquí adentro. Porque si puedo cambiar lo que está ocurriendo aquí adentro, puedo cambiarlo todo.
Puedo cambiar todo lo de afuera y que nada cambie aquí adentro. Y eso no me sirve de nada. Así que la adoración es algo que Dios nos da, que nos permite ver las cosas desde una nueva perspectiva. Otra cosa que recibimos. Dios nos da otra manera de crear una entrada en nuestra vida y es a través del ayuno. Acabamos de hacer un ayuno de 21 días. Muchas personas ayunaron un día, 3 días, 7 días, 10 días, algunos 21 días y vieron diferentes avances. Eso sucedió. Y cuando ayunamos, cuando decimos no a las cosas del mundo, de repente es como ese vacío. El Espíritu Santo dice, oye, si vas a hacer espacio, hombre, yo me presento y celebro. ¿Sabes? Hagámoslo. Quiero conectar contigo. Pero cuando tenemos nuestra vida llena de cosas, el Espíritu Santo dice, oye, parece que tu carreta está llena y tienes planes, así que haz lo que tengas que hacer. Y aquí estaré si quieres pasar el rato. Y cuando empezamos a ayunar, lo que sucede es que el ayuno agudiza nuestra sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Vemos que cuando Jesús ayunó en Mateo 4:4, dice que fue al desierto, ayunó 40 días y luego vino el enemigo y lo tentó y le dijo, ¿harías esto? ¿Harías aquello? Pero Jesús tuvo una respuesta perfecta. Él citó la palabra de Dios con poder y autoridad porque tenía una sensibilidad aumentada en esa situación. También vemos que el ayuno rompe ataduras poco saludables y restaura la libertad. A veces estamos lidiando con algo que necesita un avance y eso no sucederá solo a través de una oración. Y porque necesitamos un descubrimiento. No somos personas con quienes quieran estar y el desbordamiento no ocurre, pero al ayunar nos entregamos a Dios. De repente logramos un gran avance. ¿Sabes quién es divertido? Es genial estar con quienes logran avanzar. Alguien está consiguiendo libertad en su vida. Hay mucha alegría, hay entusiasmo, hay emoción. Yo pienso, esas son las personas con las que quiero estar, ¿verdad? Y es porque tienen desbordamiento. Han sido rechazados, han tenido toda esta oposición y de repente obtienen libertad. Es como sí. Y simplemente dices, quiero estar cerca de ese tipo de personas. Nuestra ciudad necesita ese tipo de personas. ¿Te das cuenta de que eso que piensas que es solo una pequeña cosa en tu vida, que dejas que permanezca ahí? Esa pequeña actitud a la que te aferras, ese pequeño amigo llamado ansiedad que mantienes entre tú y el diablo, no te abres al grupo ni a la comunidad, solo te abres a la ansiedad y ambos son mejores amigos. Eso que crees insignificante es en realidad algo enorme. Ha puesto un tapón a tu desbordamiento y no estás impactando a tu entorno. No tienes ningún tipo de visión para la ciudad. No tienes visión para el vecino. Vamos, amigos, se llama hablar en serio por esa pequeña cosa que dejamos que permanezca. Y creo que Dios quiere sacudirnos y decir, Iglesia Dreamer, vamos, entremos en la palabra. Vamos, vayamos tras esto, sintámonos en la palabra, oremos, busquemos a Dios. Amplifiquemos nuestra adoración. No lleguemos 8 minutos tarde a la adoración. Algunos de ustedes ni siquiera saben que hacemos canciones de alabanza. Empezamos con alabanza por una razón. ¿Saben por qué empezamos con alabanza? Porque cuando entras la gente dice, oh, la alabanza es horizontal. La adoración es vertical. Así que voy a llegar para la adoración vertical. ¿Puedo decirte qué montón de cosas es eso? Eso es pura tontería salida del mismo infierno. Te voy a decir qué es la alabanza. La alabanza es algo que te quita cargas. Y cuando entras y sientes eso y de repente dices, oh, ¿sabes qué voy a hacer? Simplemente voy a adorar a mi Dios. ¿Por qué estás bailando? Porque mi Biblia me lo dice. ¿Por qué levantas las manos? Porque mi Biblia me lo dice. Bueno, ¿por qué haces esto? Porque quiero. Podemos ponerle un poco de ganas a eso. Pero ¿sabes qué pasa cuando estoy aquí bailando? Porque estoy bailando sobre el diablo. Él está bajo mis pies y yo estoy siendo libre. Y de repente estoy creando desbordamiento en mi vida. Y estoy creando desbordamiento en la vida de otra persona. Porque de repente ellos piensan, yo sé por lo que el pastor está pasando esta semana. Sé cuántas visitas al hospital ha hecho en las últimas semanas. Ha sido un mes difícil. ¿Y él está aquí alabando?
¿Cómo puede estar haciendo eso? Porque es una decisión consciente que voy a implementar y mantener disciplinas personales que puedan traer un gran desbordamiento a mi vida. Y quiero hablar de una muy específica ahora mismo. Quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios, solo unos capítulos adelante, y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Leer la palabra, hemos hablado mucho de esto. Espero que lo estén poniendo en práctica diariamente. Les damos Biblias, les damos diarios, porque para nosotros es algo muy importante. Espero que cuando se trate de la oración no estén delegando eso a la hermana Betina y al equipo de oración. Espero que digas, esto es algo que voy a hacer diariamente entre Dios y yo. Y si siento una carga, voy a acercarme y voy a pedir oración al equipo a lo largo de la pared durante la adoración. Voy a aprovechar estos momentos. Espero que estés elevando la adoración en tu auto. Entiendo tu rock de los 70, tus 80, lo que sea eso, tu supuesto rap de los 90. Lo entiendo. Como que todos ustedes tienen algo ahí dentro. Ni siquiera sé qué es lo de los 2000. Estoy demasiado viejo. Pero sea lo que sea, ¿qué pasaría si cambiaras a la adoración y dijeras, voy a saturar mi corazón y mi mente y crear un lugar de desbordamiento? Pero quiero hablarte de otra cosa, que a veces no pensamos como un vehículo para el desbordamiento y necesito que veas algo hoy. Y eso es la comunidad. Cuando practicamos la comunidad, en realidad creamos una entrada en nuestra vida y quiero mostrarte esto en las escrituras. Tenemos a muchas personas que nos ven en línea y nos encanta porque es el primer paso para que la gente se conecte con nosotros. Pero cuando te quedas en línea, permaneces en un lugar donde estás fuera del flujo de la comunidad. Eres alguien que toma del entorno, pero no participas en él. Quiero que veas esto porque Pablo escribe a los corintios sobre lo espiritual y los dones del Espíritu. Hermanos y hermanas, denle un codazo a su vecino y díganle, ese eres tú. Él dice, no quiero que estén desinformados. ¿Sabes? Nada es peor que estar desinformado, ¿verdad? Llegas a algún lugar y estabas desinformado. Esta semana estaba trabajando haciendo mi maestría. Era martes por la noche, 7 en punto. Subo corriendo las escaleras. Ceno muy rápido, más de lo que debería. Y le dije, ok, amor, tengo que subir. Tengo clase. Subo corriendo allá arriba. Me conecto en línea y hay 4 personas conectadas. Y pienso, ¿qué está pasando? Mi clase tiene 30 alumnos. Así que chateamos un poco en la sala. Y luego finalmente, después de unos 3 o 4 minutos, dijimos, aquí hay algo raro. Así que alguien fue y revisó el hilo del chat más a fondo y la profesora había informado a todos que estaba enferma y que la clase se cancelaba. Yo no estaba informado y me encontré en un lugar en el que no necesitaba ni quería estar. Así que Pablo le escribe a este grupo. Él dice, no quiero que ignoren algo. Es vital que entiendan esto. Él dice, ustedes saben que cuando eran paganos, vamos, todos hemos estado ahí. De una u otra manera fueron influenciados y llevados por mal camino hacia ídolos mudos. Por eso quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios dice, Jesús sea maldito y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Existen diversos dones, pero el mismo Espíritu los reparte. Diversos son los servicios, pero el mismo Señor. Hay diferentes tipos de actividades, pero en todas ellas y en cada una de ellas es el mismo Dios. Así le dice a la iglesia, Dios obra con sus dones. Luego en el versículo 7 dice lo siguiente, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pido a mi equipo que suba aquí mientras voy leyendo. Él dice, a uno se le da por el Espíritu un mensaje de sabiduría, a otro conocimiento. Él menciona 9 dones diferentes del Espíritu. Dice, por medio del mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidad, a otro poderes milagrosos, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro interpretación de lenguas. Todo esto lo hace el mismo Espíritu, repartiéndolos a cada uno como quiere. Y así, si miran aquí arriba, estos son los 9 dones del Espíritu Santo que vemos en este pasaje. La Biblia dice que Dios pone ciertos dones en las personas, como ha puesto el don profético en Bella, ¿verdad? Así que hay un don en ella que es único.
Y en Max le ha dado el don de conocimiento, la capacidad de tener conocimiento sobrenatural para diferentes situaciones. Y en Rock tenemos sabiduría. Y lo que sucede es que Dios pone estos dones en las personas. Y cuando vivimos nuestra vida como personas que solo vienen, se sientan en una silla y asisten a la iglesia, tenemos un don y llegamos con nuestro don. Y lo que sucede es que Bella se pone de pie y siente que tiene esta palabra profética. Así que está mirando y de alguna manera, ve a Max. Ella dice, tengo una palabra para ti. Y Max se pone de pie y ella comparte esta palabra con él. Ahora hay un poco de impartición, ¿verdad? Lo están viendo ustedes. Y lo que sucede es que luego Bella se vuelve a sentar. No se conocen muy bien porque están como en comunidad. Ella como que la ve, pero a la vez no la ve. Pero lo que ella no sabía es que Max en realidad tiene algo detrás del don que nadie más había visto. Max tiene algo de estrés financiero por algunas cosas que están pasando en su vida, pero realmente no tiene a nadie a quien acudir. Ella como que puede ver a Bella, quiere acercarse a Sabiduría que está aquí, pero ni siquiera puede hacerlo. Si intenta acercarse, solo llega hasta aquí. No hay conexión entre ella y Sabiduría. Si se conectaran un poco más, Sabiduría podría decirle algo sobre su estrés financiero. Lo asombroso es que Sabiduría está aquí y podría ayudarla, pero tal vez él tenga alguna enfermedad que nadie conoce. ¿Ves que hay personas en la iglesia con enfermedades ocultas? Tienen luchas internas y enfrentan desafíos. Dicen, Dios, ¿me escuchas? Y su forma de practicar la comunidad es muy parecida a esto. Ahora, chicos, giren sus sillas y miren hacia adentro rápidamente. Quiero que vean lo que sucede cuando las personas que antes solo asistían y se sentaban en una silla, se giran y forman un círculo donde participan juntos en comunidad. Ahora, de repente, ven los dones de los demás. Ahora, de repente, donde antes Max no podía alcanzar, si ella necesita algo, extiéndete hacia Sabiduría rápidamente, Max. Mira eso, a Sabiduría le gusta eso. Ustedes dos deben estar casados. Todo cambia cuando formamos un círculo y entramos en comunidad. Y aquí está lo loco. Justo aquí está Fe. Fe, ponte de pie rápidamente. Fe tiene una palabra para el grupo. Y cuando Fe comparte con el grupo, todos realmente están haciendo una conexión. Y porque hacen una conexión, lo que sucede es que Fe dice, ¿saben qué? Yo siempre soy real, valiente y llena de fe para cada situación. Pero ¿saben qué? En mi vida realmente no me he abierto a las personas antes, pero tengo algunos desafíos matrimoniales. Parte de eso es que mi papá no me deja salir con nadie todavía. Por cierto, este es mi hijo. Tengo algunos desafíos. Y cuando él comparte algo, lo que sucede es que todos los demás, de repente, sus dones se activan. Dicen, yo también puedo ser vulnerable. Adelante, den la vuelta a sus letreros. Y de repente empiezas a descubrir que alguien tiene un hijo que está lidiando con algunas cosas. Alguien tiene dolor de espalda. Alguien está lidiando con soledad y ansiedad. Alguien tiene que mudarse por trabajo y eso les causa mucho estrés. El auto de alguien se descompuso esta semana y no ha querido decir nada. No quieren ser una carga para nadie. Y cuando entramos en este tipo de comunidad tan especial, todo cambia. ¿Podemos brindarles un fuerte aplauso a estos chicos? Hay algo cuando decidimos hacer las cosas a la manera de Dios que nuestra vida se desborda. Todo el tiempo tenemos personas que están pasando por una situación personal, a veces financiera, a veces emocional. A veces es una época del año en la que la muerte de esa persona se vuelve más significativa, ya sea por un cumpleaños o una festividad. Y fue fácil ocultarlo la mayor parte del año, pero ahora durante esta temporada es tan doloroso y hay tanta ruptura. Y cuando están en comunidad, hay un lugar seguro para hablar de eso. Cuando no lo están, solo tengo que presentarme con mi sonrisa, tengo que hacer mi papel en la iglesia.
Alguien que está pasando por un estrés financiero, no sé, ¿qué van a pensar de mí? Bueno, si eso es lo que tienes que pensar, significa que la gente no te conoce. Pero cuando la gente te conoce, ya sabes que van a decir, no, soy una persona trabajadora, hago lo que puedo, pero esta es una situación única, necesito un poco de ayuda. De repente necesitas mudarte y hacer algunas cosas prácticas o necesitas ayuda con algo en tu casa. Y en realidad no quiero incomodar a otras personas. Bueno, no es una molestia cuando eres parte de la familia. Sí es una molestia cuando solo eres un conocido lejano. Pero cuando te conviertes en familia es algo hermoso. Me encanta. Cuando mi hermano me llamó diciendo, tengo un refrigerador, le dije, voy para allá. Buscamos las correas y entre los dos intentamos levantarlo. Y luego, como siempre, al instalarlo hubo un problema con una tubería. Ahora estamos yendo a Home Depot mientras ellos están en Lowe's. Pero está bien porque es mi hermano, o sea, somos familia. Si me llama una persona cualquiera, le digo, oye, déjame darte el número de Rock. Le doy su número a cualquiera. Algo pasa en comunidad donde simplemente es adecuado y se siente bien porque en algún momento ellos te bendijeron, hicieron algo por ti, te ayudaron a conectarte y te acompañaron. Así aprendió a vivir la iglesia primitiva. Así fue como aprendieron a suplir necesidades. Así fue como aprendieron a desbordar. Porque mira, cuando la gente vierte en mí, cuando recibo sabiduría y me hablan con fe, ahora tengo desbordamiento. A veces la gente se frustra con la iglesia porque dicen, cuando tuve una necesidad, la iglesia no estuvo ahí. Y yo digo, bueno, ¿qué era la iglesia? Bueno, era un lugar al que iba los domingos. ¿En serio? Porque pensé que eso era un edificio. Pensé que la iglesia eran personas. Así que si vamos a hacer la vida juntos, eso significa que tengo que permitir que mi vida sea incomodada por la palabra de Dios. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña que necesitamos estar en grupos pequeños. La iglesia primitiva, Cynthia predicó sobre esto de manera tan hermosa la semana pasada y explicó Hechos 2:42 a 47 con tanta claridad. La iglesia primitiva vivía la vida juntos. Más que solo un domingo vivían la vida juntos. Y iglesia, quiero llamarlos a una comunidad del reino. Somos una iglesia enfocada en el reino, lo que significa que hacemos las cosas como dice el rey. ¿Cómo hago que esto funcione? Confía en Dios. ¿Y qué pasa cuando confiamos en Dios? Comenzamos en este lugar, vamos a terminar en este lugar. Si confiamos en Dios, Él derrama en nosotros su paz, su amor en buena medida para que rebose. Así que quiero que se pongan de pie hoy. Si estás viendo en línea, quiero que te pongas de pie en tu sala, donde sea que estés viendo esto. Quiero que este sea un momento, quiero crear un espacio para que recibas, porque creo que el Espíritu Santo va a mostrarle a cada uno de nosotros solo una pequeña cosa que podemos cambiar y ajustar en nuestra vida. Y probablemente te va a incomodar un poco. Pero llegará un día en que tu vida será una incomodidad para otros. Y si es que has sembrado en esto, entonces ciertamente recibirás los frutos de esto.